Buenos días, mi nombre es Alejandra Serpa, soy bioquímica residente de primer año de la carrera de especialización en bioquímica clínica del Hospital de Niño Jesús, provincia de Tucumán. Y el día de hoy, junto con mis compañeros Carolina Arce y Matías Alaviali, vamos a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente de sexo masculino de 24 horas de vida procedente de la provincia de Salta. En cuanto a sus antecedentes perinatológicos, el mismo es nacido a término, producto de una segunda gesta, y su peso al nacer fue de 2.830 gramos, que según la Sociedad Argentina de Pediatría presentaba un peso insuficiente. Dentro de las 24 horas de vida se pudo constatar que el paciente presentó ictericia y palidez generalizada. La ictericia se define como la coloración amarillenta de piel y mucosas, y esta se debe al aumento de la bilirrubina total. En el periodo neonatal es importante clasificar a la misma en fisiológico-patológica, teniendo en cuenta el inicio, los síntomas presentados, la bilirrubina total y directa y el aumento diario de estos dos últimos parámetros. En cuanto al examen físico, el paciente presentaba un mal estado general, se encontraba febril, presentaba ictericia y palidez generalizada. En cuanto al sistema nervioso, presentaba una puntuación 15 de 15 en la escala de Glasgow, la cual es una escala que nos permite evaluar el estado de conciencia del paciente mediante las respuestas ocular, verbal y motora. Es decir, se encontraba vigil y reactivo. Con respecto al sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, no presentaba particularidades. Con respecto al abdomen, el mismo se encontraba blando y depresible, presentaba hepatomegalia y esplenomegalia. Teniendo en cuenta la clínica y el examen físico, se solicitan análisis clínicos como hemograma y química hemática. Al evaluar el hemograma se pudo constatar que tanto los glóbulos rojos como el hematocrito y la hemoglobina se encontraban disminuidos con respecto a sus valores de referencia propuestos por la Sociedad Argentina de Hematología para la edad, sexo y altura sobre el nivel del mar, presentando un síndrome anémico. Con respecto a los índices hematimétricos, los mismos no presentaban particularidades, lo cual permitió clasificar esta anemia como normocítica normocrómica. Y en las observaciones se informaron un 15% de eritroblastos. Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría y el uso de glóbulos rojos sedimentados en pacientes con hemoglobina entre 7 y 10 gramos por decilitro que presenten síntomas, se decidió realizar una transfusión al paciente. Además, como análisis complementarios, se realizó un recuento de reticulocitos, para el cual se utiliza una tinción supravital con azul brillante de crecilo que permite identificarlos. En el caso del paciente, el valor fue de 21%. Al presentar un hematocrito bajo, se debe realizar la corrección de los mismos teniendo en cuenta los reticulocitos contados, el hematocrito del paciente y el hematocrito normal para la edad. El valor fue de 8.9%, siendo este elevado con respecto a su valor de referencia. A su vez, se calculó el índice de producción reticulocitaria, el cual permitió clasificar esta anemia como una anemia regenerativa, descartando que el problema sea a nivel medular. Con respecto a los glóbulos blancos, los mismos no presentaban particularidades, así como también la fórmula leucocitaria, y las plaquetas se encontraban dentro del rango de referencia. Al realizar la química hemática, se pudo constatar que tanto las transaminasa glutámico oxalacética, así como la bilirrubina total, se encontraban elevadas con respecto a sus valores de referencia, presentando hiperbilirrubinemia, y a su vez la lactato deshidrogenasa se encontraba marcadamente elevada, siendo estos parámetros de lisis. Recordando que el paciente presentó ictericia dentro de las 24 horas de vida, que presentaba más de un síntoma y que la bilirrubina total y directa presentaban valores mayores a 15 y 2 miligramos por decilitro correspondientemente, se pudo clasificar a esta ictericia como patológica. Entonces, teniendo en cuenta esto, más la esplenomegalia, la hepatomegalia, además de la anemia regenerativa, la hiperbilirrubinemia y la LDH y gota elevadas, se sospechó de una anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas son aquellas que se producen por una destrucción excesiva de los hematíes, manifestándose por un acortamiento en la sobrevida de los mismos, las cuales se van a caracterizar por una disminución de la hemoglobina con un incremento en los reticulocitos. Esta hemólisis puede ser intravascular, es decir, producirse en la vasculatura,
o extravascular o en el sistema reticuloendotelial. La hemólisis intravascular se caracteriza por un incremento en la hemoglobina plasmática de la lactato deshidrogenasa, acompañado de una disminución de la aptoglobina y de la hemopexina, y además puede existir hemoglobinuria y hemosideриnuria. Mientras que en la hemólisis de tipo extravascular se observa un aumento en la bilirrubina total e indirecta, en el estercobilinógeno fecal y en la urobilina en orina. Para conocer la etiología de estas anemias hemolíticas, la primera prueba que debe realizarse es una prueba de Coombs de tipo directa, la cual, si arroja un resultado positivo, nos permite clasificar esta anemia como hemolítica de etiología inmune, la cual a su vez puede ser aloinmune, autoinmune o medicamentosa. Mientras que si da un resultado negativo, es decir, se trata de una anemia hemolítica de tipo no inmune, la que a su vez puede ser adquirida o congénita. Para conocer la etiología de esta anemia hemolítica se solicitó como análisis complementario una prueba de Coombs directa, la cual sirve para estudiar la unión antígeno-anticuerpo producido in vivo. En esta prueba se utiliza una muestra de sangre del paciente que, en el caso de contener eritrocitos sensibilizados, al añadir el reactivo de Coombs que contiene una antigamma globulina humana, se va a producir la aglutinación visible de estos eritrocitos. En el caso del paciente, la misma arrojó un resultado positivo con una intensidad de 4 cruces. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente presentaba una disminución de la hemoglobina con un incremento de los reticulocitos, un incremento de la lactato deshidrogenasa, al igual que de la bilirrubina total e indirecta, y la prueba de Coombs positiva, se puede clasificar a esta anemia como una anemia hemolítica de etiología inmune. La anemia hemolítica inmune es aquella condición clínica en la que anticuerpos de tipo IgG y o IgM predominantemente se unen a la superficie de los glóbulos rojos e inician su destrucción mediante la activación de la vía del complemento o el sistema retículo endotelial, lo que reduce la vida media del eritrocito. Estas anemias hemolíticas inmunes pueden clasificarse a su vez en autoinmune, aloinmune o medicamentosa. En las de etiología autoinmune se produce por autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que reaccionan contra estructuras propias del individuo que las producen, y estas a su vez pueden clasificarse anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, anemia hemolítica autoinmune mixta, es decir, en aquella que hay tanto anticuerpos calientes como fríos, y la anemia hemolítica autoinmune atípica, que se caracteriza por presentar una prueba de Coombs directa negativa. En la de tipo aloinmune, en esta hay anticuerpos que no reaccionan contra estructuras presentes en el individuo que los producen, entre las cuales se pueden mencionar las reacciones posttransfusionales y la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y la de tipo medicamentosa es una reacción producida contra ciertos fármacos. De acuerdo a la edad del paciente, se sospecha una enfermedad hemolítica del recién nacido, en la cual existen anticuerpos que son producidos por la madre, los cuales son de tipo IgG, por lo tanto pueden atravesar la placenta y producir una reacción hemolítica en el recién nacido. Entonces, para continuar el estudio de esta anemia hemolítica inmune, se decide enviar al laboratorio de inmunohematología del Banco Central de Sangre de Tucumán tanto la muestra del paciente como de su madre para la realización de estudios inmunohematológicos. La inmunohematología es el área de la medicina transfusional y de la hematología que estudia los procesos inmunes relacionados con las reacciones entre los antígenos de las células sanguíneas y sus respectivos anticuerpos. La prueba gold estándar de la inmunohematología es la hemaglutinación, que se define como el fenómeno de aglutinación de los glóbulos rojos producidas por la reacción entre anticuerpos y antígenos eritrocitarios. Esta reacción de hemaglutinación puede realizarse mediante una técnica en placa, la cual utiliza una muestra de sangre entera o suspensión de glóbulos rojos al 40%. También puede realizarse en tubo con una suspensión de glóbulos rojos del 2 al 5%. En el caso del paciente se ha realizado técnicas en columnas o tarjetas, las cuales consisten en columnas que contienen un gel de Cefadex, y además se utiliza una suspensión de glóbulos rojos al 1%,
que de producirse la reacción de hemaglutinación, los mismos van a quedar retenidos en la superficie de dicha columna, interpretándose como un resultado positivo que además puede tener intensidad variable. En cambio, si no se produce la reacción de hemaglutinación, esos glóbulos rojos van a atravesar el gel y van a depositarse en el fondo de la columna, interpretándose como un resultado negativo. Dicha técnica en columnas o tarjetas puede ser realizada de manera manual o automática en el equipo Eritra de la marca Grifols. Dentro de los estudios inmunohematológicos que se les realizan a los pacientes se encuentran los estudios globulares, entre los que se pueden mencionar la tipificación del grupo ABO, es decir, la prueba directa en la que se realizan en las tarjetas. Estas columnas contienen anticuerpos anti-A, anti-B y anti-AB. También se realiza el fenotipo RH limitado en estas columnas que contienen anti-D y anti-C grande, E grande. Si da un resultado D negativo, se debe realizar la búsqueda del D variante y también el fenotipo RH extendido, porque el sistema de grupo sanguíneo RH está constituido por más de 50 antígenos, siendo los más inmunogénicos el D, el C grande, C chico, E grande y E chico. Además, se realiza prueba de CUMS directa de tipo poliespecífica, que si da un resultado positivo, debe realizarse la prueba de CUMS directa monoespecífica. Entre los estudios serológicos se encuentra la prueba inversa de la tipificación del grupo ABO, que consiste en poner en contacto el plasma o suero del paciente con glóbulos rojos comerciales de tipo A y B. Además, se realiza la detección de anticuerpos irregulares mediante una prueba de CUMS indirecta. Es decir, se pone en contacto el suero plasma del paciente con glóbulos rojos comerciales que tienen adheridos en su superficie distintos antígenos. Luego de una incubación se añade el reactivo de CUMS para que se produzca la aglutinación. Si esta detección de anticuerpos irregulares arroja un resultado positivo, se debe realizar el fenotipo RH extendido y además identificar dichos anticuerpos. Y por último, se realiza una prueba de autocontrol que consiste en poner en contacto el plasma o suero del paciente con sus propios glóbulos rojos. Recordando que en este tipo de patologías se debe estudiar tanto a la madre como al paciente, se le realizó la determinación de grupo ABO y factor RH arrojando los siguientes resultados. En la madre, tanto la prueba directa como inversa para el grupo ABO arrojó que la misma era de grupo A y un factor RHD positivo. En cuanto al paciente, la prueba directa para el grupo ABO arrojó que era del grupo O y para un factor RHD positivo. En el caso de los niños menores de 6 meses no se recomienda la realización de la prueba inversa debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, lo cual puede arrojarse resultados discordantes, como es el que se observa en el caso del paciente, el cual, al ser del grupo O, debería contener tanto los anticuerpos anti-A y anti-B. En cuanto a la prueba de CUMS directa poliespecífica, la madre arrojó un resultado negativo, mientras que el paciente arrojó un resultado positivo con una intensidad de 4 cruces. Es decir, el paciente presenta glóbulos rojos sensibilizados, por lo cual se le debe realizar una prueba de CUMS directa monoespecífica, en la cual cada columna contiene una antiglobulina que es específica para IgG, para IgA, IgM y las distintas fracciones del complemento. Como se observa en el paciente, se obtuvo un resultado positivo para la inmunoglobulina G, es decir, que el paciente presenta glóbulos rojos sensibilizados con anticuerpos de tipo IgG. Continuando con los estudios inmunohematológicos, se realizó la determinación de autocontrol tanto a la madre como al paciente en cuestión. En el caso de la madre se obtuvo un resultado de autocontrol negativo y en el caso del paciente una reacción positiva con una intensidad de 3 cruces. Esto nos quiere decir que en la circulación del paciente hay anticuerpos circulantes que reaccionan contra los propios glóbulos rojos del mismo. Esto no nos puede determinar si estos anticuerpos son de tipo autoanticuerpos o
provienen de la circulación materna y atravesaron placenta. Continuando con el algoritmo de estudios inmunematológicos, se realizó la detección de anticuerpos irregulares, que recordemos es una prueba de Coombs de tipo indirecta que consiste en hacer reaccionar el suero o plasma de cada individuo con glóbulos rojos comerciales, conocidos también como selectores 1 y 2, que contienen en su superficie adheridos diferentes tipos de antígenos eritrocitarios. Esto se hace en presencia del suero de Coombs, como se mencionó anteriormente. En la madre y en el paciente se obtuvieron resultados negativos con respecto a la reacción de sus respectivos sueros con el selector número 1 y con el selector número 2 se obtuvieron resultados positivos de una intensidad de 3 cruces para el caso de la madre y de 2 cruces para el caso del paciente. Cabe aclarar que estos glóbulos rojos comerciales o selectores vienen con un prospecto que contienen una tabla que indica el tipo de antígenos eritrocitarios que tiene cada una de las células. Al obtenerse los diferentes tipos de resultados, se deben anotar en esta tabla lo que se obtuvo para poder así identificar qué tipo de anticuerpo se encuentra involucrado en esta reacción hemolítica. Debido a la positividad de estas pruebas en ambos individuos, se procede posteriormente a la realización del fenotipo RH extendido y de la identificación de esos anticuerpos irregulares utilizando un panel de glóbulos rojos comerciales extendido justamente que emplea 11 células con diferentes antígenos en su superficie. Se realizó posteriormente el fenotipo RH extendido de cada individuo, el cual es un estudio que consiste en estudiar los 5 antígenos más importantes y más inmunogénicos del sistema RH, que recordemos que es un sistema que está formado por más de 50 antígenos. Con respecto al fenotipo materno, el mismo es RHD positivo, C grande, E chico y KEL negativo. Y con respecto al fenotipo del paciente, arroja un resultado RHD positivo, C grande, doble población para el antígeno E grande y también positividad para los antígenos C chico, E chico y KEL negativo. Esta doble población en el antígeno E puede deberse a la transfusión que recibió el paciente el día anterior a los estudios realizados. Como se puede observar en la imagen, una porción de estos glóbulos rojos reaccionan contra el anticuerpo anti-E y otra porción se dirige hacia el fondo de la columna, por lo que quiere decir que no reaccionan contra esos anticuerpos anti-E. Si comparamos el fenotipo del paciente con el fenotipo materno, podemos ver que en los glóbulos rojos del paciente existen antígenos eritrocitarios que no están presentes en los glóbulos rojos maternos, como es el caso de los antígenos E grande y C chico. Si comparamos y correlacionamos esto con la detección de anticuerpos irregulares mencionada anteriormente, podemos ver que se obtuvieron aglutinación positiva tanto en el caso de la madre como del paciente con el selector número 2. Esta célula justamente posee en su superficie a los antígenos E grande y C chico, por lo que nos puede orientar hacia la especificidad de los anticuerpos que están llevando a cabo la reacción hemolítica en el paciente. Habiendo dado positiva la prueba de detección de anticuerpos irregulares, se procede a identificar dichos anticuerpos. Recordemos que en esta prueba se hace reaccionar el suero o plasma del paciente, en este caso solo de la madre, con un panel de 11 células, en donde cada una de ellas posee en su superficie diferentes antígenos eritrocitarios. Con respecto a los resultados, se obtuvieron resultados de no aglutinación en las células 1, 6 y 11 y resultados positivos con una intensidad de 3 cruces en las células 2, 3, 4 y 5, 7, 8, 9 y 10.
Los resultados obtenidos en dicha identificación de anticuerpos irregulares deben ser anotados en la tabla que viene con el inserto de estos glóbulos rojos comerciales. Al colocar los resultados obtenidos de la madre, debemos aplicar los criterios de exclusión para determinar así qué tipo de anticuerpo está llevando a cabo la reacción hemolítica en este paciente. Para ello debemos situarnos en las células que dieron una reacción negativa y descartar los antígenos que se encuentran presentes en esas células. Esto quiere decir que los anticuerpos maternos no están reaccionando con los antígenos que están presentes en dicha célula. Entonces, de esta manera podemos descartar que el anticuerpo en cuestión sea de tipo anti-D grande, anti-C grande, anti-E chico y así sucesivamente con todas las células que dieron una reacción negativa. Aplicando este criterio y observando el patrón de positividad de la detección de anticuerpos irregulares, podemos decir que el anticuerpo en circulación materna produjo reacciones de aglutinación, de hemaglutinación, con todas aquellas células o selectores que poseen en su superficie el antígeno C chico adherido. Con respecto al paciente, recordemos que sus glóbulos rojos se encuentran sensibilizados con anticuerpos de tipo IgG, los cuales fueron evidenciados con las pruebas de Coombs directa. Lo que se debe hacer posteriormente es eluir esos anticuerpos que se encuentran adheridos a los eritrocitos y recién realizar la identificación de dichos anticuerpos con el panel de 11 células. Esto se realiza para poder determinar si estos anticuerpos que se encuentran absorbidos a la superficie de los eritrocitos tienen la misma especificidad que los anticuerpos identificados en circulación materna. Se denomina elusión, como mencioné anteriormente, al proceso de separación de los anticuerpos que se encuentran fijados a la membrana de los glóbulos rojos para poder así identificarlos posteriormente. Este proceso de elusión se puede llevar a cabo por diferentes mecanismos físicos o químicos y en el caso de este paciente, al tratarse de anticuerpos de tipo IgG, se realizó una elusión con éter. Una vez realizada la elusión de dichos anticuerpos, se enfrentaron a los mismos con el panel de 11 células y se obtuvieron los siguientes resultados. Positividad para las células 2, 3, 4 y 5, 7, 8, 9 y 10 y negatividad para las células 1, 6 y 11, es decir, el mismo patrón de aglutinación que se obtuvieron al enfrentar los anticuerpos maternos con el mismo panel de 11 células. Debido a que la aglutinación en este caso resultó de intensidad débil, se procedió a tratar a estos glóbulos rojos con papaína para así poder intensificar dicha reacción de hemaglutinación. Y como podemos ver en la imagen, posterior tratamiento con papaína, se obtuvo un mismo patrón de positividad, pero con intensidades más fuertes, de 3 y de 4 cruces. Como se realizó con la identificación de anticuerpos irregulares maternos, estos resultados obtenidos, tanto con el tratamiento con papaína y sin el tratamiento con papaína, se deben anotar en la tabla que viene con el inserto de estos glóbulos rojos comerciales para determinar el tipo de anticuerpo que se encuentra vinculado a la reacción hemolítica. Como podemos ver, se obtuvo un mismo patrón de aglutinación que con la reacción de anticuerpos maternos con dichos paneles. Esto quiere decir que tanto los anticuerpos maternos como los anticuerpos eluidos de los glóbulos rojos del paciente tienen especificidad anti-C chico. Por lo tanto, se puede inferir que el anticuerpo anti-C chico detectado es el probable causante de la enfermedad hemolítica de este paciente recién nacido.
Dicha patología se produce por incompatibilidad eritrocitaria feto-materna debido a la presencia de uno o más antígenos en el glóbulo rojo fetal que no están presentes en el glóbulo rojo materno. Para que esto se lleve a cabo, se tiene que haber producido una exposición previa a dicho antígeno, ya sea por transfusión sanguínea o por un embarazo previo. Recordemos que el paciente era producto de una segunda gesta, lo cual lleva a pensar que la madre se inmunizó durante su primer embarazo. Además, en el fenotipo del paciente se pueden observar antígenos que no están presentes en los glóbulos rojos maternos. Toda esta aloinmunización materna, es decir, esta generación de anticuerpos de tipo IgG, es la que lleva a la destrucción de los glóbulos rojos de este paciente. Dentro de los antígenos de glóbulos rojos fetal capaces de producir isoinmunización materna, se encuentran los que se pueden observar en la diapositiva. El antígeno más frecuente que produce este tipo de eventos de isoinmunización es el antígeno D del grupo RH, pero no es el único capaz de producir esto. Como podemos ver en esta porción del cuadro, el antígeno C chico también puede producir isoinmunización feto-materna y luego producir una enfermedad hemolítica del recién nacido que puede ser leve a severa. Estos anticuerpos de tipo IgG, al atravesar placenta, se van a unir a los glóbulos rojos fetales y van a producir así la activación del sistema del complemento mediante su vía clásica. Estos complejos antígeno-anticuerpos van a ser reconocidos posteriormente por las células de Kupffer del hígado y también por las células inmunes que se encuentran en el vaso, produciéndose así de esta manera la hemólisis extravascular de estos eritrocitos. Esta hemólisis fetal produce hiperbilirrubinemia en el paciente. También se desencadena una anemia que puede llevar a la instauración de hipoxemia, anoxia tisular, muerte tisular o hemorragias. A su vez, esta hipoxemia también puede producir falla cardíaca y generar un aumento en la eritropoyesis extramedular, lo que se va a traducir en una hiperplasia del sistema retículo endotelial y demás focos eritropoyéticos, generando también hepatomegalia, lo que puede producir insuficiencia hepática, ictericia, hemorragias y edemas. Esta hiperplasia del sistema retículo endotelial mencionada anteriormente también es la que va a causar la eritroblastosis que se observó en este paciente. La ictericia, la hemorragia, el edema, la hepatomegalia, la insuficiencia hepática tienen también como resultado un cuadro más grave que es lo que se conoce como hidropsis fetal. En el caso de estos pacientes se debería realizar un seguimiento mediante los siguientes estudios: hemograma y marcadores de hemólisis para el seguimiento de la anemia, bilirrubinemia para controlar la ictericia. Al haber presentado la doble población para el antígeno E grande, se recomienda volver a realizar el fenotipo RH extendido para conocer con exactitud el fenotipo del paciente. Por último, también se debe realizar el seguimiento de los anticuerpos irregulares para observar la negativización del anticuerpo anti-C chico en este caso, proveniente de la madre, y a su vez determinar si se produjo aloinmunización por la transfusión recibida. Como conclusiones, es de importancia realizar estudios inmunohematológicos a ambos miembros de la pareja para conocer el fenotipo de cada uno e inferir el probable fenotipo del feto para así prevenir la aloinmunización materna. También se deben realizar estudios inmunohematológicos completos durante el embarazo, incluyendo el fenotipo extendido del sistema RH, como así también el estudio de anticuerpos irregulares, para evitar o prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido. El rol del bioquímico, para finalizar, es de suma importancia en el laboratorio de inmunohematología, tanto para la interpretación
como para la realización de dichas pruebas. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.